Una mirada al pensamiento político e ideológico que llevó a la civilización occidental, 1600-1700. Nosotros planteamos este trabajo, ¿verdad?, con el objetivo de identificar una serie de elementos que fueron clave en la aparición de la civilización industrial a comienzos del siglo XVIII. Por lo tanto, nuestro objetivo general lo identificamos como identificar los elementos ideológicos que contribuyeron a la formación de la civilización industrial. Bájale un poquito, ¿no? Sí. Vamos, te escucho mejor. Okay. Nuestros objetivos específicos son identificar los elementos que configuraron la civilización desde diferentes posturas y analizar las transformaciones ideológicas dentro de esa sociedad inglesa en los aspectos políticos, religiosos y económicos. Nuestro marco teórico está fundamentado en diferentes posturas epistemológicas, tomando en cuenta posiciones como la escuela intelectual, la escuela del pensamiento político, la escuela de los análisis y la corriente estructuralista. Y nosotros justificamos este trabajo desde identificar un vacío en la forma, en las perspectivas en las que se ha abordado este fenómeno desde las diferentes corrientes historiográficas. La revolución industrial ha sido ampliamente tratada desde corrientes materialistas, desde corrientes de la historia de los conceptos políticos, desde corrientes marxistas, pero todas han dado por hecho desde un punto de vista de las relaciones sociales que fueron surgiendo a partir de los cambios económicos dentro de esa sociedad. Nosotros lo planteamos desde la transformación como un proceso civilizatorio, una nueva fase de la civilización que se aparece por primera vez y que se incorpora dentro de una dinámica de la historia universal. Por lo tanto, el primer objetivo que nosotros nos planteamos es llegar a una idea de la civilización como un fenómeno histórico. Nosotros terminamos llegando a la conclusión de que la civilización es, en primer lugar, una entidad dinámica que se adapta a los espacios a los que ésta habita y en relación de esta relación asume una serie de estructuras internas tanto de organización social, una forma de la configuración de sus instituciones que la va a llevar a relacionarse de forma activa con esa realidad inmediata que se ve inducida. La actividad de la civilización transforma su medio y esto va a generar a que ésta se vea forzada nuevamente a asumir una nueva serie de características para adaptarse a las transformaciones causadas por sí misma. Y de este sentido, identificar la civilización con ninguna sustancia material o un hecho cultural concreto, puesto que estos son productos de ella, ¿no? Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, las obras arquitectónicas, las pirámides, las catedrales, las calzadas, los acueductos, todas estas son obras residuales que nos pueden indicar que en algún momento existió una estructura social capaz de crearlas, que tenía los conocimientos para poder construirlas. Nos dice mucho sobre cómo esa sociedad entendía el mundo, dónde ponía sus prioridades, pero en el momento en el que esa civilización desaparece, es absorbida por alguna otra y completa su ciclo vital, estas ruinas dejan de constituirse como en esa civilización y solamente nos sirven como un rastro. La civilización, por lo tanto, tenemos que identificarla con una serie de procesos de carácter mental asumidos por sus miembros en un momento concreto y que la lleva a comportarse de una forma específica. Cuando nosotros tratamos de rastrear el origen del término civilización, nos terminamos remontando necesariamente a la antigüedad clásica. Ya los griegos utilizaban el término civitas para hacer referencia a aquellos que eran miembros dentro de su ciudad-estado y que compartían una serie de preceptos culturales semejantes a ellos mismos. Por lo tanto, el término, cuando aparece por primera vez, va a tener una preeminencia y no un carácter cultural.
para hacer referencia a aquellos que constituían y eran parte de la cosmovisión griega del mundo, independientemente de que cualquier otro pueblo, llámese los persas, llámese los egipcios, llámese incluso las tribus de Macedonia o los ilirios del norte, tuvieran algún nivel técnico respetable. Cuando llegamos al mundo romano, los romanos le van a dar una vuelta al término y ellos sí van a incorporar un cierto criterio de la técnica al referirse al proceso de la civilización. Ellos van a reconocer de que además de ellos mismos existen otras civilizaciones, Egipto, Persia, los mismos griegos, que reconocen un desarrollo cultural semejante a ellos, pero de la misma forma van a argumentar de que existen otros pueblos como los germanos del norte, las tribus galas de Francia, las tribus que todavía están en un proceso de culturización en España, las tribus del Magreb, del norte de África, que todavía representan formas de vida primitivas y en consecuencia, cuando los romanos empiezan a hablar de civilización, hacen esta distinción en un aspecto técnico. Cuando llegamos luego a la Edad Media, el término se va a quedar en desuso por el retorno de la vida eminentemente agraria y por lo tanto vamos a pasar a que dentro de este mundo cristiano van a surgir nuevos términos para hacer esa distinción del ellos y el nosotros, de lo que nosotros reconocemos como una forma civilizada o correcta de ser, principalmente en términos despectivos para referirse a esos dos grandes grupos que no constituían la cristiandad y representaban un antagonismo existencial para el mundo cristiano. Por un lado, el mundo islámico, van a surgir términos despectivos como sarraceno, como moro, que van a tener la misma función cultural de lo que era para los griegos el bárbaro, al mismo tiempo de que para referirse a esos pueblos que ejercían la piratería en el Mar del Norte, términos como vikingo, para dar esa impresión de que estas son gentes que están fuera de la civilización y de la forma correcta de vivir. Cuando nosotros llegamos al Renacimiento y con el retorno a los estudios de las obras clásicas, vamos a tener una nueva visión de lo que va a ser la idea de la civilización. Y desde este punto va a surgir una idea que va a ser principalmente política. Cuando las ciudades-estado, las repúblicas italianas de Florencia, Venecia, Pisa, Milán, van a empezar a rescatar esa antigüedad romana, la idea de la civilización va a estar asociada a la idea del ciudadano, esa persona que pertenece a una comunidad política y por lo tanto tiene una serie de prerrogativas con ese orden social que le otorga una serie de derechos en contraposición a otras personas que no forman parte de ese orden jurídico o económico. Por lo tanto, desde el Renacimiento en adelante, la tradición sobre el término civilización se va a partir en dos grandes categorías. Las que van a seguir una tradición política, principalmente en el pensamiento político desarrollado en el siglo XVIII, cuando empiezan a aparecer términos en francés como citoyen o el inglés citizen, pero con el desarrollo del pensamiento sociológico, ya a mediados del siglo XVIII, va a tratar de volver a esa idea romana de comparar esos pueblos que tienen diferentes grados de desarrollo cultural. Principalmente, el primero que nos va a ofrecer una idea sobre lo que va a ser la civilización, más o menos estructurada, va a ser Turgot, que en 1750, en un discurso dado en la Sorbona, nos va a dar un primer esquema de lo que van a ser fases de desarrollo de la civilización, argumentando de que existe una primera fase en donde nos encontramos en el completo salvajismo, la vida sedentaria, la vida nómada, una segunda fase donde ya nos encontramos asentados, donde ya se empieza a practicar una agricultura, una ganadería, y una tercera fase que él denomina como comercial, que él representa en lo que fue ese esplendor del mundo griego, del mundo romano, donde ya empiezan a desarrollarse las artes, donde empiezan a desarrollarse las ciencias. El problema de este esquema de Turgot es que él, a partir de ese mundo esplendoroso de la antigüedad, ya no hace ninguna otra distinción de carácter técnico, de carácter moral, que pudiera ser un indicio sobre cómo debía seguir avanzando el conocimiento de los hechos. Luego, Condorcet, durante la Revolución Francesa, va a ofrecer un modelo basado en 10 fases, tratando de llevar más allá las ideas de
de Turgot. El problema de Condorcet va a radicar en que no establece un criterio común para el pensamiento sobre lo que va a ser la civilización. Él en sus 10 fases, en las primeras ofrece unos criterios técnicos, mientras que en las últimas va a ofrecer unos criterios históricos. Por lo tanto, esto va a generar múltiples críticas porque no reconoce un criterio unificado y lógico que estructure todo su pensamiento. Moviéndonos a Alemania, ya a comienzos del siglo XIX, en el pensamiento de Hegel, va a aparecer otra visión de la civilización mediante el método de la dialéctica. Hegel nos va a argumentar de que la civilización se encuentra permanentemente contrapuesta a otras civilizaciones y que estas están en una especie de competencia por superarse mutuamente. Y cuando una civilización absorbe dentro de sí otra civilización, incorpora dentro de sí misma los elementos que son respetables de esa civilización derrotada, los incorpora dentro de sí, los perfecciona e inicia un nuevo proceso frente a otra civilización, moviendo la historia a través de estos choques entre civilizaciones. Esto con el fin de que cada vez que una civilización se supera, la condición humana se enriquece y se expande, y por lo tanto la libertad individual y de la conciencia se puede ir desarrollando cada vez más. Más o menos por ese mismo tiempo va a aparecer otra nueva postura, regresando a un esquema mucho más simple de 3 estadios, que va a ser el propuesto por Augusto Comte. A diferencia de lo que nos había propuesto con Turgot, Comte nos va a proponer un esquema no basado en un criterio técnico, sino en un criterio de carácter netamente moral o ideológico. Él va a decir que las civilizaciones pasan por 3 fases fundamentales. Una primera fase donde el pensamiento está fundamentado en criterios mágicos, en criterios mitológicos, que él lo denomina como fase teológica. Una segunda fase que denomina como filosófica, donde aparece el pensamiento más estructurado, las ciencias y las artes se desarrollan en sus estadios más primitivos, y la lógica se constituye como la vía hacia el conocimiento y la verdad. El problema de este sistema es que al limitarse únicamente al lenguaje, nunca se llega a captar verdaderamente el sentido de la naturaleza. Y no es hasta que se llega hasta una tercera fase que él corresponde con esa civilización europea de su tiempo, que él la denomina como positiva, que es esa sociedad que ha incorporado a la ciencia, a la concepción y el reconocimiento de los fenómenos a través de la recopilación de datos objetivos como vía del conocimiento, que se va a llegar a un conocimiento real de la naturaleza. Más adelante tenemos otra nueva postura que la vamos a ver en el pensamiento de Herbert Spengler, que podríamos denominar como una especie de biologicismo darwinista. Él va a tomar de las ideas de Darwin la idea de la selección natural y él lo va a llevar al campo de las ciencias sociales. Spengler va a argumentar de que todas las sociedades asumen una serie de características que de alguna u otra forma les representan una ventaja o una desventaja en su competencia por recursos frente a otras, y que a largo plazo las sociedades que prevalecen son las que esas ventajas les permiten sobreponerse y poder avanzar en el tiempo. Además de que va a reconocer de que las sociedades en general pueden estructurarse en 2 grandes grupos. Las sociedades militares, que tienen las características de contar con una jerarquía vertical, donde toda la sociedad tiene como último fin la guerra, la expansión, la incorporación de recursos a un proceso bélico, y la sociedad comercial, que es de carácter horizontal, donde se le da mucha más autonomía al individuo y por lo tanto este puede dedicarse a actividades científicas, a actividades artísticas. Ya en el siglo XX tenemos el pensamiento de 2 autores. El primero es Toynbee, el cual nos va a proponer la existencia de lo que él denomina ley de desafío y respuesta. Esta ley nos dice que todas las sociedades se encuentran dirigidas por una serie de élites creativas, las cuales tienen la función de brindar soluciones a los retos que la realidad le impone a la civilización en un momento concreto, y que esas soluciones tienen al mismo tiempo que crear nuevos retos a largo plazo, porque de no ser así se caería en un estancamiento que no nos permitiría seguir avanzando, y otras sociedades que sí permiten
que sí tienen unas élites capaces de continuar ese proceso creativo, van a ser las que se impongan a largo plazo frente a esas sociedades que no pueden conseguir ese proceso hacia adelante. Por último, tendríamos el pensamiento de Samuel Huntington a finales del siglo XX, en donde él va a observar de que ya las diferencias culturales no son tantas de criterio técnico, pues en todo el mundo se ha asumido la realidad del Estado-nación, del capitalismo, y que lo que constituye una verdadera diferencia entre los grupos humanos se fundamenta en una serie de criterios de carácter culturales que en última instancia tienen un origen religioso. Y por lo tanto, él va a argumentar de que en el mundo actual existen unas 8 grandes grupos civilizatorios: el cristiano, el mundo árabe, el cristiano ortodoxo, el africano, el latinoamericano, de la India, en la civilización budista, que principalmente le identifica con China, y finalmente la japonesa. Él va a decir que dentro de estos grupos civilizatorios existen una serie de países que se articulan como los principales ejes y van dictando la pauta sobre hacia dónde van avanzando cada una de estas civilizaciones. Y estas civilizaciones, a la vez, por las mismas características de su cultura, se encuentran continuamente en conflicto entre sí, y por lo tanto el futuro de la historia va a estar determinado por estos choques de civilizaciones. Ya teniendo más o menos una idea y diferentes posturas de lo que ha sido la civilización como fenómeno universal, yéndonos al hecho concreto de la civilización universal, civilización industrial moderna, nosotros identificamos que esta fue producto de 2 fenómenos que se dieron en conjunto, sin los cuales no hubiese sido posible. En primer lugar, la aparición de una economía y un orden político orientado al mercado. Es decir, una sociedad que se ha comercializado y donde son las élites económicas las que llevan la voz cantante de hacia dónde debe dirigirse la actividad de toda esa sociedad. Y como orden político nos referimos a que el Estado, el naciente Estado-Nación, surge como una entidad que tiene como único propósito el proteger los intereses de esa clase comerciante, tanto en el interior de ese Estado frente a los intereses de otras sociedades fuera de sí mismo. Al mismo tiempo, reconocemos que para que la civilización industrial moderna pudiera concretarse, era necesario el surgimiento de un aparato técnico industrial, la realidad de la máquina. Con esto nos referimos a que cuando aparece la máquina, cuando aparece el motor de vapor, cuando aparece toda esta serie de inventos en telar mecánico, es que se explota la productividad del trabajo. Pero para que nosotros tuviéramos esta explosión del aparato técnico industrial previamente, se necesita la aparición de una revolución científica, puesto que todas estas máquinas en última instancia tienen la función de poner en práctica un principio de la naturaleza previamente investigado, y solo cuando fue posible que una comprensión de la naturaleza mediante un método científico objetivo fue que ese aparato industrial fue posible, puesto que en momentos previos de la historia tuvimos muchas otras sociedades que van a tener este criterio de economías y orden político orientados al mercado. Llámese, por ejemplo, Cartago en la antigüedad, la Atenas de Pericles, las sociedades, las civilizaciones, las repúblicas italianas, todas estas van a ser sociedades comerciales, pero solo cuando fue posible esta revolución científica y este salto cuántico de la técnica fue que pudimos dar ese salto a la civilización industrial moderna. Y fue el hecho de que esto apareciera combinado dentro del Reino de Inglaterra que fue posible que fuera el país pionero en este hecho. Ambos hechos, tanto el orden político y la revolución científica, van a tener su origen en una serie de transformaciones de carácter ideológico y, en cierto sentido, de carácter religioso, dados en las islas ya desde el siglo XVI, pero concretándose en el siglo XVII.
Cuando nosotros queremos establecer una idea de en qué consistió esa transformación ideológica, tenemos que tomar en cuenta las características de la religión en Inglaterra. Ya desde que Enrique VIII se convirtió en jefe de la Iglesia en 1534, separándose de Roma, se transformó la base ideológica con la cual funcionaba la sociedad. Se va a asumir al calvinismo, el pensamiento de Juan Calvino, como la nueva doctrina de la Iglesia dentro de Inglaterra, tanto de la Iglesia anglicana como los diferentes movimientos que no veían en la forma en la que se había implementado la reforma dentro de Inglaterra y querían llevar estos hacia una mayor profundización. Estos diferentes grupos, en cierto sentido, van a denominarse en conjunto como puritanos, aunque estos nunca llegaron a constituirse como un grupo con un pensamiento unificado o una doctrina única. Esta era una serie de personas que eran de un carácter estrictamente congregacionista. Estaban en contra de la existencia de un alto clero que dictaba un pensamiento único a todas las congregaciones y por lo tanto abogaban de que el cristianismo tenía que transformarse a partir de pequeñas congregaciones que tuvieran la libertad de expresar sus ideas y su libertad de conciencia. La base moral de este grupo va a estar fundamentada en la doctrina de la predestinación propuesta por Calvino, la cual se fundamenta en la idea religiosa de que Dios desde el comienzo de la existencia ya conoce de antemano si una persona va a ser salva o no. En consecuencia, una persona antes de nacer se encuentra o no se encuentra ya condenada. Esta idea fue sumamente importante porque le ponía al creyente una carga psicológica sumamente grande, pues no sabía si iba a ser salvo o no, independientemente de qué tan bueno o qué tan malo pudiera llegar a ser. Por lo tanto, ellos van a decir que existían una serie de indicios de salvación que podían dilucidar si una persona iba o no iba a ser salva. Entre ellos argumentaban una temprana disposición hacia la fe, pero también decían de que Dios premiaba económicamente a aquellas personas que iban a ser proclives a la salvación. El éxito económico iba a ser una señal de la salvación y entonces lo que en este sentido iba a ser una señal, ellos lo convirtieron en una búsqueda. Por lo tanto, todos estos grupos de puritanos, congregacionistas, van a tener una tendencia a convertirse, muchos de ellos en hombres de negocio, van a ser los primeros impulsores de la industria, del comercio, y ellos van a llevar a cabo esa transformación desde esa economía agraria, agrícola, de la Edad Media hacia la economía moderna capitalista. En este sentido, ellos van a ser fuertemente económicas e intelectualmente muy activos. Por lo siguiente, una de las características de la reforma en Inglaterra fue el hecho de la educación del hombre común. La reforma, a través de la idea de la libertad de conciencia, decía que todo hombre debía convertirse en su propio sacerdote. Y en consecuencia, para que esto fuera posible, tenía que tener la capacidad de saber leer las escrituras. Cuando esto fue posible, la habilidad de saber leer se convirtió en un imperativo religioso. Y cuando revisamos las cifras de alfabetización de ese tiempo, vemos que el mundo protestante tenía mayores cifras de alfabetización que el mundo católico, pero particularmente el mundo calvinista, que podemos identificar con Suiza, los Países Bajos, Inglaterra, esto va a ser aún mayor. Por lo tanto, vamos a tener una población altamente alfabetizada y eso va a llevar a que estos puedan contribuir de forma mucho más amplia al trabajo intelectual y de esa manera impulsar al mismo tiempo una revolución científica posteriormente. El tema de la revolución religiosa va a terminar teniendo consecuencias políticas. Cuando Carlos I asume la corona en 1625, se va a primero embarcar en una serie de conflictos religiosos en el continente, en el contexto tanto de la guerra de los 80 años en los Países Bajos o de la guerra de los 30 años en el Sacro Imperio.
va a declararle la guerra a España y a Francia, y estas van a ser unas guerras sumamente costosas para el reino. Por la misma dinámica en la que se habían convertido los ejércitos en edad moderna, cada vez crecientes en personal, cada vez crecientes en número de recursos que consumían, las coronas se veían en la apremiante necesidad de obtener recursos. Y a diferencia del Reino de España, que ya durante el mediados del siglo XV, con la Revolución Castellana, la Guerra Civil Castellana, ya habían culminado su proceso hacia el absolutismo, o el proceso que iba a suceder en Francia con la Revolución de la Fronda, en las características específicas de Inglaterra, la monarquía se veía limitada por la institución del Parlamento, que durante los últimos 300 años existía como un órgano consultivo de los poderes fácticos de la nación, para que el rey tuviera una idea de cuáles eran los intereses de esas élites. Carlos va a disolver el Parlamento hasta en 3 ocasiones, la primera en 1625, la segunda en 1626 y por último en 1629, siempre por estos problemas relacionados a que el Parlamento se negaba a financiar sus guerras. Finalmente, cuando lo disuelve en 1629, se va a instaurar un periodo anómalo en el sistema inglés, donde el rey va a gobernar durante 11 años de manera absoluta. Va a introducir una serie de impuestos que eran de carácter extraordinario, los va a volver ordinarios, como el ship money. Va a establecer una serie de tribunales con la intención de perseguir a los opositores políticos, y esto va a generar el descontento dentro de la población. Al mismo tiempo existía otro conflicto que era de carácter religioso, pues se sospechaba de amplias simpatías de Carlos por el catolicismo. En primer lugar, porque se había casado con una princesa católica francesa, y en segundo lugar por una serie de simpatías que mostraba, asistía a misas católicas, mostraba mucha simpatía con los católicos, y esto despertó la suspicacia. Cuando en 1640, debemos recordar que Carlos también era rey de Escocia, intentó llevar el himno común de oraciones, que era como el dogma central del reino anglicano en Inglaterra, al reino de Escocia, que tenía una tradición de un gobierno de la iglesia de carácter presbiteriano. Los escoceses se van a rebelar, pues no iban a aceptar esta imposición de otro carácter religioso en su país, y en consecuencia va a estallar una guerra civil en Escocia. Carlos, para poder suprimir esta guerra civil, se va a ver en la necesidad de convocar un nuevo parlamento, el conocido como el Parlamento Largo, donde a raíz de todos estos abusos que había cometido se va a encontrar con un parlamento sumamente hostil. Los parlamentarios, para aceptar el financiamiento de estas guerras, le dieron a Carlos una serie de prerrogativas. En primer lugar, que el parlamento tenía que convocarse mínimo cada 3 años. En segundo lugar, que el Parlamento no podía ser disuelto sin la propia autorización de los parlamentarios, y que el Parlamento se convirtiera en un órgano que estuviera al mismo nivel en cuanto a autoridad que la corona. Carlos, que era un fiel creyente de que su autoridad venía directamente de Dios, se negó ante todo esta serie de cuestiones, y por lo tanto esto derivó en la guerra civil a partir de 1642. Cuando estalla la guerra civil, el país se divide en 2 bandos: por un lado los parlamentarios, por otro lado los que aún eran leales al rey, y durante 4 años, no, 6 años, el país va a encaminarse en una espiral autodestructiva, que finalmente se va a resolver hacia favor del bando parlamentario, porque estos controlaban las zonas más económicamente activas de la nación, controlaban Londres, controlaban los principales puertos del sur, y tenían el apoyo de esa élite económica. El rey va a ser finalmente derrotado en 1648, pero va a llegar a un acuerdo con los escoceses para que estos cambiaran de bando, prometiéndoles que iban a imponer el presbiterianismo, la religión de Escocia, dentro de Inglaterra. Los parlamentarios, al enterarse de esto y que el rey había huido de su encierro, se reanudan las hostilidades. El rey es finalmente vencido nuevamente, y es encarcelado a finales de 1649. Carlos finalmente sería juzgado bajo los cargos de traición al haber conspirado en contra de los intereses del rey con una potencia que ellos denominaban como extranjera,
y finalmente Carlos es ejecutado en 1650, dando la primera vez que se ejecutaba un rey bajo este contexto y surgía una nueva institución nunca antes vista en el panorama europeo, que fue la República. La República se constituyó desde su inicio como una dictadura parlamentaria dirigida por Oliver Cromwell, que había sido el general en jefe de los ejércitos durante las guerras civiles. Durante los últimos años de la guerra civil surgieron una serie de grupos, principalmente movimientos parlamentarios, que tenían la idea de llevar la igualdad de derechos hasta sus últimas consecuencias, de que todos los hombres debían tener la libertad de votar, de que el Estado debía ser limitado, de que debían abolirse los privilegios de la nobleza, que éstas conservaron sus tierras pero perdieron sus títulos. Por lo tanto, la República a partir de entonces se va a configurar como una entidad que tiene como objetivo el proteger los intereses de esta nueva élite económica, de esta naciente burguesía, y va a promover una serie de leyes que va a impulsar sus intereses. A partir de 1652, con las denominadas actas de navegación, va a establecer unas normas para proteger el comercio dentro de Inglaterra frente a la competencia exterior. Va a establecer una relación con las colonias donde éstas se convertían en aportadoras de recursos, mientras la metrópoli, en un centro manufacturero, va a imponer una serie de aranceles para proteger al mercado interno de la competencia extranjera, y va a hacer que solo los buques británicos puedan transportar las mercancías inglesas. Esto en contra de los intereses de países como Francia y Holanda, que era la principal potencia naval de su época. Esto va a terminar en 3 guerras anglo-holandesas que al final van a resultar en la victoria de Inglaterra, que a partir de ahí, esta serie de reformas permitieron a Inglaterra convertirse en la mayor potencia naval hasta mediados del siglo XX. La República finalmente va a caer cuando fallece Oliver Cromwell y se va a coronar a Carlos II bajo una serie de perdones a los que habían apoyado a Carlos I durante la guerra civil, y se le va a exigir que el Parlamento iba a constituirse como un órgano permanente que en última instancia iba a ser donde iba a residir la soberanía política. Carlos II iba a tener una buena relación con el Parlamento, pero este va a morir sin descendencia, y su hermano Jacobo II, cuando asume la corona, al ser un príncipe de tradición católica, se había convertido al catolicismo durante su exilio en Francia, trató de introducir una serie de reformas favorecentes al catolicismo. Los parlamentarios, asustados de que esto pudiera llevar nuevamente una nueva era de conflicto, deciden dar un golpe de Estado y traen a un príncipe holandés, a Guillermo de Orange, terminan nombrándolo monarca de Inglaterra, en lo que se va a conocer como la Revolución Gloriosa en 1689. Con esto se va a introducir un documento que lo podríamos considerar el primer prototipo de constitución, que es la conocida Carta de Derechos. En esta se va a reconocer la libertad religiosa como un derecho de la población, se va a establecer los límites de la autoridad real, se va a establecer los límites de la autoridad judicial del Estado, puesto que ya no va a poder encarcelar a nadie sin previo juicio, y se va a establecer todo lo que lo va a condicionar un orden jurídico estable sobre el cual se va a poder construir un orden político y económico. Ya cuando se había establecido la República, en 1650, se introdujo la libertad religiosa, y esto va a conducir a una serie de transformaciones en diferentes ámbitos. Ya autores como Milton habían introducido la idea del mercado libre de ideas, que basándose en la idea protestante de la libertad de conciencia, decía que todo hombre debía tener la libertad, mediante su propia razón, de dilucidar cuáles eran las ideas correctas. Y por lo tanto es mediante el debate que se deben resolver toda esta serie de controversias. Por lo tanto, cuando se restaura la monarquía, la tolerancia no solo se iba a llevar a aspectos religiosos, sino a todos los aspectos del conocimiento y toda forma de pensamiento político, económico, y en general se va a generar un ambiente donde es más propicio el surgimiento de ideas heréticas. Y en ese ambiente es que se va a poder desarrollar el nuevo pensamiento científico.
El primero que va a dar un punto de partida para esta transformación epistemológica sobre cuál debe ser la relación del hombre con la naturaleza va a ser Francis Bacon, que en 1620 va a escribir una obra denominada como Novum Organum o El Nuevo Órgano. Él va a argumentar de que existen una serie de prejuicios que evitan que las personas podamos llegar a un conocimiento real de la naturaleza, y si esos prejuicios no se superan, no vamos a poder captar verdaderamente la naturaleza. Él los denomina como ídolos de la tribu, del teatro, del foro y de la caverna. Estos ídolos hacen referencia, en primer lugar, a las limitaciones propias de la condición humana, a aquellas cosas que nosotros podemos ver, que podemos escuchar, que podemos sentir. Y por lo tanto, cualquier cosa que nosotros queramos pensar más allá de esa experiencia, necesariamente va a conducir a una serie de errores. Va a argumentar que también no debe tomarse como una autoridad absoluta la autoridad de los antiguos, ya sea Aristóteles, Platón, Arquímedes y todos esos grandes sabios de la antigüedad, que son tomados como autoridades plenas y que seguir enquistados en lo que esas personas dijeron no nos permitía seguir avanzando, por lo tanto tienen que ser criticados para poder seguir avanzando. Va a decir que también existen una serie de limitaciones por el carácter de la lengua vernácula, pues el lenguaje no tiene la capacidad de captar verdaderamente el funcionamiento de la naturaleza y por lo tanto se tiene que llevar hacia una nueva forma de entender la naturaleza mediante un nuevo lenguaje para poder captarla. Y finalmente, en los prejuicios de la caverna, que hacen referencia a esos prejuicios relacionados a la propia educación del investigador. Es la superación de esta serie de prejuicios que él va a argumentar de que toda investigación tiene que estar planteada a partir de una recopilación de datos. Y a través del estudio de esos datos es que nosotros vamos a poder llegar a unos conocimientos reales del funcionamiento de la naturaleza. Él va para esto a crear el sistema de las 3 tablas, diciendo de que debemos tener una primera tabla denominada tabla de presencia, donde nosotros debemos colocar todos esos elementos en los que un fenómeno está presente. Una tabla de ausencia, donde todos esos elementos están ausentes, y una tabla de grado donde vamos a medir la magnitud en que esos fenómenos se encuentran. De esta forma, la investigación se tiene que fundar en la recopilación de datos, en un análisis racional de los datos, una cuantificación de los mismos, y esto tiene que fundamentarse en unos criterios objetivos que puedan ser discutidos por pares. Además de esto, Bacon va a establecer una nueva concepción del hombre en el mundo, bajo la idea de que no es el hombre el que está al servicio de la naturaleza, sino es la naturaleza la que debe estar al servicio del hombre, y que el hombre, a través del conocimiento de la misma, va a encontrar los mecanismos para ponerla a trabajar a sus intereses, ya sean económicos o de cualquier otro tipo, y va a sintetizar esta idea en la frase muy célebre de él: el conocimiento es poder. Por lo tanto, la investigación activa se vuelve sumamente sustanciosa. Bacon va al mismo tiempo a decir que debe ser las matemáticas las que se constituyen como el nuevo lenguaje de la investigación científica, puesto que estas no tienen una serie de prejuicios de carácter subjetivo que si tiene la lengua vernáculo o cualquier tratado de lógica, cosas como lo bueno, lo ideal, lo bello, y en consecuencia, al tener unas características de universalidad, es a partir de los resultados matemáticos que nosotros debemos construir nuestro conocimiento de la naturaleza. El siguiente pensador que es clave es John Locke, puesto que en su obra nosotros podemos encontrar sintetizados todos los cambios ideológicos que fueron fundamentales en la transformación para que en última instancia dieron origen a la civilización industrial moderna. En sus 2 tratados sobre el gobierno civil, John Locke va a argumentar de que el Estado surge mediante un contrato de asociación entre individuos que renuncian al derecho de hacerse daño mutuamente y depositan esa capacidad en una entidad abstracta, que sea el Estado. Y ese Estado existe única y exclusivamente con el deber de proteger una serie de derechos que lo preceden y que son inalienables propios de la condición humana. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de conciencia, y el Estado existe con la misión de proteger esos derechos.
En segundo lugar, tenemos la conocida Carta sobre la Tolerancia, en el que él va a darnos 3 argumentos sobre por qué la tolerancia religiosa en particular y cualquier forma de tolerancia es preferible bajo cualquier circunstancia. Él va a argumentar lo siguiente: los jueces terrenales, el Estado, las iglesias en particular y los seres humanos en general no están capacitados para discernir la veracidad de punto de vista religioso, puesto que esto implicaría un conocimiento directo de las intenciones divinas y del plan general de Dios, cosa que es imposible. En segundo lugar, va a argumentar: incluso si pudieran imponer una visión de las Escrituras, esto no provocaría el efecto deseado, pues la violencia no puede obligar a la creencia. Es decir, incluso bajo tortura, incluso bajo la pantomima pública, una persona que no cree, pues mediante su propia razón, una serie de ideas, no puede ser convencida. Y en tercer lugar, tratar de imponer la uniformidad de pensamiento religioso en particular y cualquier tipo en general provocaría un mayor grado de desorden social que permitir la tolerancia de diferentes corrientes. Es decir, la tolerancia de diferentes puntos de vista es el mal menor, pues de no concretarse continuaríamos de forma indefinidamente en las guerras de religión. Finalmente, en el campo epistemológico, él va a rematar el pensamiento de Bacon en el Tratado sobre el Entendimiento Humano, que va a tener un punto de contraste con el pensamiento que se estaba desarrollando en el continente, en el racionalismo de autores como Descartes o Leibniz, fundamentado únicamente en la razón como fuente de conocimiento. Lo va a argumentar de que todo conocimiento humano se funda exclusivamente en la experiencia, en lo que podemos sentir, en lo que podemos ver, en lo que podemos percibir mediante nuestros sentidos, y es a partir de ahí que nosotros podemos hacernos una idea racional del conocimiento del mundo, y debemos limitarnos exclusivamente a ello a la hora de investigar. Va a decir, por lo tanto, de que todos los seres humanos son una especie de tabula rasa carente de cualquier idea innata, como la que argumentaba Descartes, como la idea de Dios, la idea del bien, etc. Y que es a través de la experiencia que esa tabla se va llenando de experiencia y va configurando todo el conocimiento que se tiene tanto del mundo como el socialmente adquirido. Finalmente, la revolución científica en Inglaterra va a tener el impulso de una serie de instituciones que van a ser claves en su conformación. En primer lugar, podemos mencionar al Gresham College, que desde el comienzo del siglo va a ser pionero en el establecimiento de clases públicas donde se van a mostrar instrumentos científicos, donde se van a mostrar los recientes avances de la investigación y va a motivar la investigación primero mediante una serie de sociedades secretas y luego, a partir de 1662, el establecimiento de la Royal Society, que fue una institución creada a partir de la reunión de múltiples científicos en diferentes campos. Aquí podemos tener autores como Newton, como Boyle y a muchos otros, bajo el patronazgo y el financiamiento real, mediante la publicación de su diario, el Philosophical Transaction. Esta institución se encargaba de difundir entre la población los resultados de las investigaciones, las discusiones en el seno de la academia, y el hecho de que esta se haya convertido en una institución de patronazgo real y que el rey le otorgara sus armas y que muchos de estos miembros de la sociedad en algún momento llegaran a ser nombrados caballeros, se convirtió en algo de prestigio social. La población va a ver que la investigación, la ciencia va a ser una nueva fuente de prestigio y se va a convertir en un impulso. La Royal Society va a ser pionera en el establecimiento de concursos de investigación y todas estas serie de cuestiones van a impulsar dentro de la misma población desde abajo el surgimiento de un pensamiento científico. Pues al observar el desarrollo de la revolución industrial en el siglo XVIII, observamos que muchos de los inventos no provinieron directamente de la academia, no vinieron de Oxford, no vinieron de Cambridge. De ahí de repente vendrían las teorías matemáticas, las teorías físicas, pero su aplicación práctica, la ingeniería, vino de personas comunes que tenían esta serie de conocimientos y que en su actividad económica normal encontraron formas de poner las fuerzas de la naturaleza al servicio del hombre. Y al contar con un Estado que pudiera defender sus intereses económicos, toda esta serie de elementos y transformaciones
fueron los que llevaron a la aparición de la revolución industrial. En conclusión, podemos decir que fueron las transformaciones de carácter ideológico las que contribuyeron a la formación de la civilización industrial. Y esas transformaciones tienen un origen en el carácter religioso particular de las islas inglesas y el desarrollo de esas controversias de carácter religioso en última instancia fueron las que nos llevaron a la aparición de la civilización industrial. Quienes suscriben: Pedro Maldonado, tutor; Agustín Arzola, jurado; Víctor García, jurado, designado por el Consejo de Escuela de Historia en la sesión del día 10 de octubre de 2024, como jurado calificador del trabajo de licenciatura del bachiller Diego Sanz. Título de tesis: Revolución Industrial, una mirada al pensamiento político e ideológico que elevó a la civilización occidental en 1600-1700. Hacen constar por medio de la presente acta que el día 21 de octubre de 2024 se reunieron en la sala de lectura de la Escuela de Historia para examinar, discutir y calificar el trabajo mencionado. El jurado, por unanimidad, decidió otorgarle la calificación de aprobado sobresaliente, en fe de lo cual se levanta la presente acta a los 21 días del mes de octubre de 2024. Felicidades. Bienvenido, Gremio. Licenciado. Luego, para hacer una pregunta, para comentarle algo. Que no se me vaya, porque quiere que necesita hacer algo. Listo. Profe, yo sé que con este regalito no le voy a devolver todo lo que ustedes han hecho por mí en estos prácticamente 8 años, pero me gustaría darles un pequeño presente en agradecimiento de verdad. No te preocupes, digo, ya no vamos para eso. Espérate, un momentito. Al profesor le preocupa y le ocupa, ¿verdad? Gracias, Diego. Oye, mira, mundial. Ya vaya, pues tú me café con. Muchas gracias. Chévere. Muchas gracias, Diego. Sí, vale. Gracias. Mira, personalizado. Está personalizado. No habían, no. Bueno, ya saben que no se la van a robar. Claro. ¿Sabes qué? Yo también quería aprovechar, como papá de Diego, su mamá y yo, su trabajo de grado, es coloqué a su abuelo como punto de inspiración en parte de lo que él hizo para escoger esta carrera. Eso se trata de que mi padre, su abuelo, era un historiador de forma autodidacta y era maestro normalista de escuela y siempre lo apasionaba por historia. Y bueno, desde niño él fue uno de los principales que le inculcó lo que fue la lectura a Diego. Entonces, bueno, tu abuelo, sabemos todos que no está con nosotros físicamente, pero nosotros te hicimos este pequeño regalito de esta pequeña foto así de tu abuelo para que la tengas. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, celebrar, licenciado. Una nueva etapa. Y yo los felicito a todos ustedes. Gracias. Yo soy amiga de Diego, del papá de Diego, durante la clase. Y los felicito a ustedes, todos los que estudian historia, porque es una carrera de verdad de mucha, ¿cómo se dice? Controversia para muchas personas. ¿Ok? Para estudiar esa carrera de verdad tienen que gustarle muchísimo y amar. Sí, pero Tomaso está inspirado en su papá, porque por su mamá. También, Bueno, lo apoyo.